en este tema de las entregas, la rendición de cuentas, la entrega-recepción de las administraciones, sobre todo pues de las gobernaturas, que en este caso serán 15 aproximadamente a principios del mes de septiembre se estarán entregando. Pues buscamos a quienes nos pueden dar un panorama de dónde se tiene que estar poniendo especial atención en esta entrega-recepción, y saludo con gusto al investigador del TEC de Monterrey y del Programa Anticorrupción de México Evalúa, Roberto de la Rosa. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo con el auditorio sobre este tema. Oye, Roberto, preguntarte, en este momento que estamos viendo que pues es ya inminente cómo van a llegar nuevas administraciones públicas a los estados, por lo menos 15, ¿a dónde es donde tenemos que empezar a observar, a no perdernos de vista, porque de pronto está más lo político, el evento de los aplausos y las entregas muy simbólicas, pero de pronto una entrega-recepción hay más allá de fondo? ¿A dónde tenemos que empezar a analizar los ciudadanos que estamos viviendo estos cambios, Roberto? Gracias, Gabriel. Justamente la entrega-recepción es uno de los eventos, pues, sin duda, administrativos importantes de las administraciones que entrarían en funciones a finales, un poco más adelante, meses posteriores, el día de hoy, en 15 entidades federativas. En la entrega-recepción, justamente, uno de los componentes que se integran en estos documentos tiene que ver con las observaciones de auditoría, las auditorías practicadas, el estado de trámite, es decir, si están en seguimiento, si han sido solventadas o si todavía están pendientes. Podemos abordar el tema con los datos de la Auditoría Superior de la Federación, que practica de manera regular auditorías a las entidades federativas. Estaríamos hablando de un corte de 2016, 2017, 2018, 2019, que tendríamos datos completos. La fiscalización tiene un desfase y todavía no tenemos datos definitivos de 2020 y menos aún de 2021. Entonces tendríamos ahorita información de 2/3 partes alrededor de la gestión de las administraciones salientes. Con los datos de la propia auditoría, vemos que en justamente 2006 a 2019, con datos ya de cierre, tenemos alrededor de señalamientos con alguna implicación patrimonial de 110,000 millones de pesos en las 15 entidades federativas. Tenemos dos tipos de observaciones de auditoría, dos grandes bloques. Por un lado, las solicitudes de aclaración, que tiene que ver con información que no fue suficiente y que la auditoría todavía está solicitando a las entidades federativas. De estas auditorías con solicitudes de aclaración, estamos hablando alrededor de 35,000 millones de pesos, que es el 32% de los 110,000 que comentaba. De estos 35,000 millones de pesos, el 6.6% no los aclararon las entidades federativas y ya se transforman a un señalamiento de una afectación o de una presunción de daño patrimonial. Entonces podemos pasar al segundo gran bloque, que es el de mayor volumen, que estamos hablando de 75,000 millones de pesos, que implican el 68% de estos 110,000 que comentaba a un inicio. Y aquí sí es muy importante detenernos, porque aquí ya hay un señalamiento de una presunción de irregularidad, de un desvío, de un mal uso de los recursos. De estos 75,000 millones de pesos, Gabriel, encontramos que alrededor del 26% ya fueron aclarados por las entidades federativas. Sin embargo, todavía tenemos un pendiente de 23,000 millones de pesos que están siendo aclarados, que están en seguimiento, pero muy importante, tenemos una parte ya mayor de 32,000 millones de pesos en donde las entidades, estas 15 entidades salientes, no las aclararon ante la Auditoría Superior de la Federación y por tanto ya no solamente es una presunción, sino ya se presume una responsabilidad administrativa grave, ya con una responsabilidad patrimonial. Estos asuntos ya estarían llegando al tribunal y estamos hablando del 43% de los 74,000 millones de pesos, alrededor de 32,000 millones de pesos. Es decir que pues estas administraciones sí, digamos, tienen cuentas pendientes. Así es, Gabriel. Y es muy importante ver el cruce obviamente las administraciones tienen un sello, un distintivo político, un partido político que respaldó la candidatura de los salientes, tanto de los entrantes. Si hacemos este cruce de datos, vemos evidentemente por
la abrumadora cantidad de gubernaturas que ganó Morena, estaría asumiendo o sería responsable también de dar seguimiento justamente a estos presunción de daños patrimoniales que estaría heredando de las administraciones salientes. Morena sería el principal, porque ganó 11 de 15, evidentemente esto implica alrededor por supuesto, tiene más. 49 mil millones de pesos. De estos 49 millones de pesos, solamente 6.600 corresponden a una administración, a una entidad que ya venía gobernando. La diferencia de 43.000 son de entidades en donde gobernaba un partido distinto y ahora lo asume y tiene que asumir, digamos, el seguimiento, y justamente es un reto de anticorrupción que tienen las entidades de Morena, porque a nivel federal hemos visto por algunas declaraciones del presidente que decide cerrar la página, o más bien darle la vuelta, y no profundizar, no investigar en las irregularidades que se presentaron en el pasado. Justamente este es el reto que tienen muchas administraciones de Morena ahora. Sí, justamente es básicamente lo que te quería preguntar. El nivel federal está muy claro, la actitud del presidente, el no perseguir, el más bien señalar y hacerlo de manera mediática, no desde una perspectiva fiscalizadora, ya hablando de números duros. Y ya en un nivel estatal, pues estamos frente a un panorama, bien dices, que estamos hablando de que el no mentir, no robar y no traicionar de Morena se va a poner a prueba con esta cantidad importante de recursos que están ahí, pues que sin comprobar, ¿no? Sí, exactamente. Y es muy importante ver cuáles son las implicaciones que tienen estos presuntos daños patrimoniales, estas irregularidades que detectó la auditoría y que no han sido aclaradas y que por tanto ya están ante un tribunal para la responsabilidad, el fincamiento de la responsabilidad patrimonial y por tanto la sanción. De los 32 mil millones de pesos que están en este momento, en donde ya llegaron al tribunal, una parte muy importante, alrededor del 71%, que estamos hablando de 23 mil millones de pesos, vienen de auditorías al financiamiento público local. Y estamos también aquí hablando de un tema del debilitamiento de la rendición de cuentas a nivel local. Lo comentábamos hace algunos días, Gabriel, el tema de la figura de las autoridades superiores en los estados. Este financiamiento público local auditado a través de la auditoría, que es gran parte de donde se han concentrado los daños patrimoniales, tiene que ver en cuáles son las condiciones en las cuales algunas entidades contrataron financiamiento público, es decir, deuda, si se ajustaron las reglas de disciplina financiera, si cuentan con la garantía o no de la federación, cómo las condiciones bajo las cuales se están comprometiendo estos recursos, porque al final son recursos públicos que es como se trata de un financiamiento, pues tienen un costo, ¿no? Y el costo son los intereses, el costo de la deuda, el costo del financiamiento que estarían asumiendo los estados. Y por eso es muy importante ver cuál va a ser el enfoque de no solamente las administraciones de Morena, que es importante, pero ahora es gran parte responsable de esto, justamente por el nuevo equilibrio de fuerzas que se alcanzó en estas entidades federativas. Otros componentes importantes, además de esto del financiamiento público local, tienen que ver sobre todo con la salud y el tema de educación. Y en el tema de educación es muy importante porque al mismo tiempo en donde debemos de cerrar el tema de la rendición de cuentas de la administración anterior, debe de delinearse cuál va a ser la actitud también de estos nuevos gobiernos, las propuestas, los proyectos para enfrentar retos en salud y en educación hoy en día muy importantes. Hace muy poco, hace un par de días, un par de semanas, la Secretaría de Educación Pública publicó el nuevo calendario escolar. Y vienen retos muy importantes en materia educativa. Llevamos alrededor de 15, 16 meses sin clases presenciales. El nuevo calendario escolar plantea retos importantes, sobre todo en la primera etapa, en el primer trimestre, en el primer periodo de evaluación del ciclo escolar. Es muy importante saber cómo las entidades federativas van a asumir su responsabilidad junto con la autoridad federal para poder enfrentar los retos educativos después de 15, 16 meses de pandemia, en donde han estado cerradas las escuelas y hay afectaciones a los aprendizajes y afectaciones emocionales en los estudiantes del sistema educativo. Sí, y teniendo en cuenta, me imagino que, bueno, hay una especie de vacío en la información sobre los recursos que se estarán destinando, tanto como participaciones federales
el presupuesto educativo, pero también en la parte estatal, en la parte del nivel del Estado. Digamos que pues ahí también hay una especie de vacío, y sobre todo teniendo en cuenta que si va a haber un cambio de administración, aunque muchos de los presupuestos están asignados de una vez, pues esto sí entiendo perfectamente el vacío en este sector tan específico que implica el regreso a clases en medio de la pandemia y los recursos. Una última pregunta, bien dices, hace poco que platicamos, estas incidencias, esto que ya se tiene detectado en las auditorías que se han estado realizando, Roberto, si hubiera una verdadera fiscalización, una verdadera auditoría estatal, porque de pronto ya las contralorías estatales se convierten en meros membretes, en meros pues, instituciones que nada más palomean y no revisan, ¿nos estaríamos evitando todo esto o esto nada más ya es algo inevitable del sistema? Sin duda el tema de la intervención de las instancias de control interno es fundamental, Gabriel. Tenemos, para frenar o detectar la corrupción e investigarla, tenemos dos líneas en el frente. La primera, la que está justamente acompañando a los ejecutores del gasto en tiempo real, son las Secretarías de la Función Pública o las Contralorías en los estados. Y si se presentan este tipo de observaciones ya en un segundo momento, en la segunda línea, en el control externo, en la fiscalización superior, es porque la primera no funcionó. Enfrentamos muchos retos y el control interno enfrenta el reto de ser juez y parte, formar parte de la propia administración y al mismo tiempo fiscalizar, auditar y concluir con las acciones pertinentes, sobre todo cuando hay presunción de irregularidad. Es un gran pendiente que tienen las contralorías en los estados, Gabriel. Bien, pues Roberto, te agradezco mucho esta charla, en verdad, estos datos que nos diste sobre la magnitud de recursos que están pues ahí en veremos, en que se tienen que aclarar, sobre todo pues estos más de 75 mil millones de pesos en los por lo menos 15 estados es impresionante, verdaderamente impresionante todo lo que se podría hacer, que muchos de estos recursos pues se pueden comprobar con una factura, con un documento, con un oficio, pero se tiene que hacer. Roberto, muchísimas gracias por esta información. A ti, Gabriel, muchísimas gracias. Hasta luego.